noches, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Mati? ¿Qué? Todo bien, por fin viernes. Sí. El mejor día de la Los semana. viernes. Como los viernes. ¿Cómo anda nuestro público, nuestros fieles Sí, seguidores ahí en el cuéntenos. chat, que siempre nos siguen? Cuéntenos. Sí, cuéntenos ahí Déjame, cómo están. déjame mandar un saludo porque nos Por enteramos que nos están favor. viendo desde la localidad de 25 de mayo. Nos están viendo Tremendo. desde ahí. Le mandamos un saludo grande, nos pone contento que nos Sí, vean. enorme. Así que qué buena noticia empezar así el Enorme. programa, ¿eh? Sí, y unas gracias a todos los que nos ven. Pero por No, no supuesto, por porque, no supuesto. porque estemos nosotros acá, sino porque está Dios en este programa, está el Espíritu Exacto, Santo acá exacto. hablándonos. Yo no sé vos, Mati, pero estoy segura de que sí. Pero cada programa yo me voy con algo nuevo, aprendido. No, por Es supuesto. genial, Yo siento que en cada programa Dios está con nosotros, está al lado, nos tal dice, cual. vas bien, vas bien. Y eso nos pone contentos. Amén. Hoy tenemos un Bueno, programón, un invitado. saludamos ahí, están Belu, nuestra compañera de programa, que ella va a estar conmigo el Belu. viernes que viene. Desde ya les decimos Exacto. que no es que Belu y Nico no van a estar más, sino que vamos a estar así como divididos, entre comillas, multiplicados por duplas cada viernes Es por decir, medio. un viernes nosotros, un Exacto. viernes ellos, ¿viste? Exacto. Bueno, saludamos ahí a May Villasanti, a Joa Navarro, a Bianca. ¿Cómo están todos? Qué lindo Grande, Bianca. tenerlos ahí en el chat. Qué lindo verlos. Bueno, Qué lindo verlos en el chat. damos pie al programa, ¿no? A este tema que vamos a Por estar supuesto. tratando hoy. Si alguno vio el flyer, por casualidad, que ahí Bianca con tanto esmero estuvo haciendo en la semana, saben ya por adelantado el tema, pero si no llegaron a ver el flyer y de casualidad, o no casualidad porque con Dios nada es casualidad, llegaron a este programa, bueno, bienvenidos en primer lugar, y queremos contarles que hoy vamos a estar con un invitado de lujo hablando sobre la obediencia a Dios y cómo discernir la voz de Dios para obedecer, ¿no? Lo que Dios nos diga que tengamos que hacer. Por supuesto. Así que bueno, si te parece, Mati, le damos ahí la bienvenida Vamos a darle nuestro la invitado bienvenida. de hoy. Sí, bueno, está con nosotros hoy Jesús Hunda. Hola, Jesús. ¿Cómo ¿Todo están? bien? ¿Cómo están? Un Saludos. aplauso. ¿Cómo anda, Saludos. Jesús? Todo bien, gracias a Dios. Una semanita, como les dije, un poquito cansado, pero va a terminar de 10. Así que, buenísimo. Vamos, con todo. Bueno, hoy tenemos varias preguntas. Como saben, en este programa, si hay algo que distingue este programa, son las preguntas picantes. Así que hoy vamos a estar picantes y profundas. Así que hoy vamos a estar ahí haciéndole esas preguntas picantes y profundas a Jesús. Así que Mati, cuando quieras, ahí arrancamos. Dale, empezamos con todo, Jesús, ¿eh? Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y dice así: ¿qué significa obedecer a Dios? ¿Tiene alguna relación con la obligación? Bueno, las dos palabras para mí son distintas. O sea, creo que incluso, etimológicamente hablando, son distintas. Pero para nosotros, como, no sé, desde nuestra percepción y de nuestro lenguaje, usamos las dos de la misma manera. O sea, siento que estoy obedeciendo y me siento obligado a obedecer. Pero la verdad es que no tienen mucha relación en realidad, son diferentes. La obligación es algo impuesto o involuntario, y la obediencia es algo voluntario. Y para mí esa es la principal diferencia. O sea, y si lo llevamos a nuestra vida como hijos de Dios, yo creo que la obligación se puede expresar en la vida de nosotros cuando intentamos hacer algo para agradarle a Dios o para alcanzar algo. Pero la obediencia más bien es el resultado de entender que ya Jesús hizo todo por nosotros. Entonces, creo que para mí eso es clave, y veo la obligación como, o sea, alguien puede percibir cómo es el canal por el cual voy a recibir algo, pero la obediencia es el resultado de algo que ya recibí. Entonces, eso para mí es clave que se pueda entender, porque son dos cosas totalmente distintas.
Y bueno, para mí no hay mucha relación desde el punto de vista bíblico y desde nuestra vida como hijos de Dios, pero creo que para el oído de la mayoría puede significar lo mismo. Así que bueno, para mí esa es la gran diferencia. Me encanta eso que decías ahí de que es algo que no es por nosotros, ¿no? Que hacemos nosotros, o no es por nuestro mérito, sino que es algo que Jesús ya hizo por nosotros, ¿no? Y justo esta semana, cuando escribimos ahí con Mati estas preguntas, sobre todo esta en particular, a mí me quedó resonando en la cabeza toda la semana. Y uno de estos días en el devocional leía un pasaje que está en Romanos 8, paréntesis de lo que estoy diciendo, aguante Romanos 8, es genial. Cierro paréntesis, vuelvo a lo que estoy diciendo. Bueno, este pasaje habla justamente de eso, ¿no? Dice en un momento que no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa dice o nos incita a hacer, sino que porque obedeciendo a esa naturaleza pecaminosa morimos, ¿no? O sea, el resultado es muerte, pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacemos morir esas acciones de la naturaleza pecaminosa, vamos a vivir, ¿no? Vamos a tener vida. Y después sigue diciendo que pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ¿no? Y acá hago esa relación con lo que Jesús decía, ¿no? Que por ser hijos de Dios podemos tener una vida en obediencia a Cristo, ¿no? Que no es por nosotros, sino es por la adopción que recibimos de parte de Dios, ¿no? Así que me encanta eso. De hecho, hago paréntesis sí. También y la palabra obediencia en el original, o sea, cuando leemos obediencia en la palabra significa oír, no significa hacer algo, sino oír. Y es tremendo porque si cada tanto intercambiamos la palabra obediencia por oír, nos quedamos locos con las cosas que dice la palabra. O sea, cuando decimos obediencia pensamos en acciones, pero en realidad tiene que ver con un tema de contemplar, o sea, de escuchar con atención, de prestarle atención. Yo no sabía eso, no sabía. Sí, literalmente significa oír, o sea, no significa otra cosa sino oír. Y es tremendo porque tiene que ver con eso. De hecho, por eso es que muchas veces en distintas prédicas, seguramente algunos han escuchado que dicen que el pecado del jardín del Edén no fue el haber mordido la manzana, sino el haber escuchado a la serpiente. Porque la desobediencia no entra en la acción. La desobediencia se gesta antes de la acción. Entonces la persona cuando escucha otra voz diferente a la de Dios, ya está presto para desobedecer. En el momento que escucha la voz de la serpiente, ahí ya hubo una desobediencia. Y luego la manifestación de esa desobediencia fue la acción. Pero es clave eso, porque de hecho es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando por ahí estamos haciendo de las nuestras, no sé, o estábamos a hacer las nuestras en la calle y de repente escuchamos algo en nuestro corazón, en nuestro interior que decía, hijo, ¿qué estás haciendo? En ese preciso momento que nosotros le prestamos atención, se comienza a gestar como una obediencia, o sea, como decir, wow, necesito salir de acá. O sea, no eres obediente al momento que llegas a casa, eres obediente al momento que das la vuelta y dices, ¿dónde estoy? Me tengo que ir. Porque eso es para mí obediencia. Para mí también fue un tremendo porque lo estuve leyendo y dije, wow, no había visto esto antes y ahora puedo leer la palabra desde otro lugar. Sí, tremendo. Es clave leer la etimología de las palabras porque siempre como que descubrimos algo más atrás del significado así básico del diccionario de las palabras. Así que clave, gracias a por compartir. Dijo algo clave ahí, ¿eh? Dijo algo clave, leer. Clave leer la palabra. Clave leer la palabra. Sí, re importante. Y no sé si ustedes lo hacen, pero leer en voz alta es por ahí. Bueno. No lo hago mucho, pero cada tanto. Seguimos ahí con las preguntas, pero antes de eso voy a saludar ahí a alguien que se sumó al chat, está Carly Müller, así que le mandamos un beso grande a Carly. Saludo grande a Carly. Leo un comentario que puso Belu, que dice que importante es escuchar a Dios y dejar que nos guíe. Así que relacionado a ese comentario va la siguiente pregunta que dice,
¿por qué fue importante en tu vida, Jesús, obedecer a Dios? Y ahí, si querés contarnos algún testimonio o alguna situación en la que hayas tenido que obedecer a Dios, puede ser algo grande o algo chiquito, pero ahí contanos tu experiencia. Sí, en realidad yo creo que, o sea, el fruto de tener una comunión con Dios te lleva siempre a la obediencia, o sea, te lleva siempre a poner su voz por encima de cualquiera y primero, o sea, primero que cualquier otra voz. Pero hay momentos claves en los que te toca decidir entre algo que quieres hacer con todas las ganas del mundo y Dios te dice de alguna forma que no. Y a mí un par de veces, de maneras muy puntuales, me ha tocado hacer eso. Y de hecho una de esas fue el viaje a Argentina. Y es tremendo porque la persona que me dijo que iba a venir a Argentina era Dios. O sea, Dios hace más o menos como unos 5 o 6 años me había hablado de Argentina. Me había confirmado que iba a estar acá. No me dijo cuándo. Y en ese momento que me lo dijo, yo tenía los recursos. Era un buen momento para viajar porque Venezuela no estaba tan loca y Argentina tampoco, o sea, estaba como todo a nivel económico me refiero, o sea, a nivel económico las cosas estaban como súper bien y desde el plano natural yo dije nada, todos los factores están como alineados y aparte yo estaba en un momento de mi carrera en la que me iba a ser muy fácil continuar acá y todo lo demás y dije bueno, me preparo y en ese momento el señor me dice no te vas todavía. Y yo como que no sabía por qué, pero decidí hacerle caso. Y recuerdo que esos fueron los 2 años más complicados. Yo creo que, no sé si de mi vida, pero sí fue la segunda etapa más fuerte que viví de mi vida. Mi mamá creo que me está escuchando. Y mi mamá sabe cuáles fueron esos 2 años. Fueron 2 años en los que nos metimos un montón de... Le mandamos un saludo a la mamá de Jesús. Sí, mandale saludo, mi mamita está ahí. Pero no, fueron 2 años en los que pasaron un montón de cosas, me metí en deuda, me estafaron como 8 veces, llegaron personas de mi confianza y me hicieron, no sé, trampas y cosas dentro y fuera de la congregación. O sea, me pasaron un montón de cosas que yo dije, tremendo, pero esa para mí fue la escuela más importante de carácter, de madurez, de dependencia en la que Dios me pudo haber introducido y me capacitó para poder soportar y sostener la vida que Dios me ha entregado ahora, que yo creo que si hubiese salido antes me hubiese roto en el camino, hubiese pasado algo peor. Y en ese momento a los años me dice, este es el año en el que te vas. Y ese mismo año, eso fue un enero, me habló en un sueño y me dijo, este año te vas a Argentina. Y yo en ese enero no tenía el dinero, no tenía nada, estaba recién saliendo de todo este proceso de deudas y de cosas locas. Y yo dije, bueno, Señor, yo te creo. O sea, te creo y tengo fe en lo que me estás diciendo, por lo tanto voy a ser obediente. Y ese mismo día tomé una cita para el DNI para noviembre de ese año. Eso fue en el 2018. Y nada, en ese año se dieron todas las circunstancias para que yo pudiera viajar. Se dio el dinero de manera milagrosa también, trabajo, empresa, un montón de cosas. Pero todo fue fruto de la obediencia, de haber sido... más allá de sensible, creo que Dios puso también la gracia para poder ser obediente. O sea, ser obediente. A veces creemos que es con nuestras fuerzas y desde nuestro lugar, pero en realidad también es parte de los beneficios de la gracia, el poder ser obediente. Que es lo que decía Julia hace un rato. Pero para mí eso fue uno de los momentos cruciales. Perdón. Tranquilo. Destaco esto que vos decías, ¿no? De las situaciones difíciles, que a veces pensamos como que, bueno, obedezco a Dios y todo va a estar lindo y va a ser todo color de rosas y todo recto el camino, pero la realidad es que no. La Biblia es clara, dice que el camino de Cristo es angosto, pero al final tiene tesoros, ¿no? Tiene bendiciones, cosas buenas que suman a nuestra vida,
pero en el camino, en el medio, nos vamos a encontrar con situaciones, con personas, que Dios use, quizás al principio parezcan situaciones negativas, como decía ahí Jesús, de su situación, ¿no? Deudas, personas que nos engañen o que jueguen con eso que Dios nos está diciendo, pero Dios usa todo para nuestro bien. Yo siempre me tomo de esa palabra que está ahí en la Biblia, ¿no? Que todo, Dios hace que todo obre para el bien de quienes lo aman, ¿no? Y de quienes fueron llamados para sus propósitos, ¿no? Así que, nada, tener en cuenta que los desiertos, que esas situaciones así medias de prueba, siempre son para tratar con nosotros y para que salgamos victoriosos y para que estemos mejor preparados para lo que viene, ¿no? Así que nada, gracias ahí, Jesús, por abrir tu corazón en esto. Y bueno, nada, Mati, ¿tenés algo que agregar? Sí, me encantó el testimonio de Jesús, todo lo que contó de las personas que, bueno, que estuvieron, fallaron con las deudas. Me parece un testimonio impresionante. Y él solamente escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, es acá. Y él fue directo. No importó lo que había en los costados, sino que fue directo el camino de Dios. Y bueno, hoy Jesús está acá contando el testimonio. Me parece muy, muy bueno, muy bueno. Y quería hacerle una pregunta a Jesús. Es una pregunta que todos nos preguntamos. ¿Cuál es el primer paso para reconocer la voz de Dios? Esa pregunta sería genial tener como una fórmula secreta, digo, la fórmula de los hijos de Dios para escuchar la voz de Dios, pero creo que no funciona así. Creo que la primera condición que se tiene que dar es nacer de nuevo. Eso es lo primero. Una persona que no ha nacido de nuevo, no, es imposible que escuche la voz de Dios, imposible. Y creo que también es entender que la multiforme sabiduría de Dios se expresa de diferentes formas, y a veces creo que encasillamos la voz de Dios a un lenguaje terrenal y no tiene sentido. O sea, estamos hablando de la voz que creó todas las cosas. O sea, estamos hablando de que el aliento de Dios creó y le dio vida a lo muerto y ordenó todas las cosas, y todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto de esa voz. Entonces, ¿cómo podemos encasillar a algo tan poderoso, tan inmenso, en un lenguaje jodible o que Dios me dijo esto a través de alguien? No, o sea, yo creo que la expresión de la voz de Dios está en todo, constantemente. El tema es también ser sensibles y entender que Dios tiene muchos lenguajes y muchas expresiones. Una vez un pastor me dijo, yo les cuento algo acerca de mí. Dios tiene un trato conmigo especial a través de los sueños, y es un lenguaje que Él utiliza conmigo, y como que yo me acostumbré a esa manera en la que Dios me hablaba. Y pasó mucho tiempo que me hablaba así, yo estaba acostumbrado. Y hubo un tiempo que vino un silencio, por más o menos como, no sé, un año, y ese año yo me morí. O sea, ese año yo decía, no estoy escuchando a Dios, no lo escucho más. Y un día el pastor me dijo, es que no lo estás escuchando. Y me hizo así con los ojos, es que no lo estás escuchando. Y cuando me hizo eso se me reventó la cabeza, porque dije, claro, loco, o sea, no estoy viendo todo lo que Dios está haciendo a mi alrededor, no estoy viendo la forma en la que me está hablando, porque me encasillé en una manera, y era el mismo Dios diciéndome, no te acostumbres a una sola forma de escuchar mi voz, porque yo me expreso en todo, estoy en todo, en la naturaleza me expreso. Hay personas que se les revela mi persona viendo un paisaje. Entonces, no encasillamos la voz de Dios. Y creo que lo primero es eso, primero nacer y luego ser intencional. No lo vas a escuchar si no lo quieres escuchar. Y yo creo que es un tema de que Dios constantemente quiere que lo escuchemos. O sea, hay un deseo en su corazón de que los hijos escuchen atentamente su voz y pasen tiempo con Él. Entonces, es clave apartar horas, ni siquiera un minuto, o sea, horas, pidiéndole al Señor escuchar su voz. Y creo que lo primero es creer. Y si no crees lo suficiente, pedirle, Señor, aumenta mi fe, aumenta mis ganas de escuchar tu voz. Quizás no tengo tantas ganas, o sea, no tengo las suficientes ganas, pero dámelas, Espíritu Santo. Y creo que ahí es clave, o sea, es clave la intención, y yo creo que todos estamos capacitados, todos los hijos están capacitados para escuchar la voz de Dios de manera clara,
pero necesitamos ser intencionales y de verdad demostrarle a Dios con nuestro corazón que queremos escucharlo. Sí, tal cual, tal cual. Es tremendo todo lo que estamos ahí hablando. Aparte dijo, me encantó lo que dijo, que Dios nos habla de millones de maneras, a través de una persona, de un paisaje. Suele pasar que a veces creemos nosotros que Dios nos habla a través de la palabra, lo que dice la Biblia, y lo que Jesús nos dijo es que Dios nos habla de miles de maneras, a través de un testimonio de una persona, a través de un paisaje. Me encantó, la verdad. Y casualmente el tema, en un momento tocamos, creo que Juli dijo clave leer. Quería preguntarte, Jesús, ¿qué nos dice la Biblia sobre la obediencia? Voy a hacer un paréntesis con respecto al punto anterior, porque es importante. Yo creo que la expresión más tangible de la voz de Dios es esta. Y yo creo que ahí hay que hacer un paréntesis importante acá, porque se ha minimizado a veces, la palabra sustituyéndola por otras voces. Y yo creo que una manera de reconocer la voz de Dios en cada cosa que escuchamos es filtrándola con la palabra. O sea, si bien hay un trato personal de Dios con cada persona, y quizás Dios te dice un día, Mati, no vayas por este camino, ve por este, quizás eso no le vas a encontrar un fundamento bíblico como tal, pero sí cuando recibes una palabra de parte de cualquier persona, incluso de nuestras autoridades. O sea, yo creo que esto es un tema de la iglesia como tal, y de nosotros como hijos de Dios, que tenemos que ser maduros en ese sentido y saber que todo lo que escuchamos, que creemos que viene de parte de Dios, filtrémoslo con la palabra. Si no tiene un fundamento bíblico, si no tiene un fundamento que es soportado por las Escrituras, no podemos decir que viene de parte de Dios. O sea, hay que tener cuidado con eso. Porque todo lo que hablamos recién tiene un fundamento en la palabra, pero a veces distorsionamos eso y empezamos a escuchar cualquier cosa como si viniera de parte de Dios, y la verdad es que no. Y de igual forma lo que hablamos, que a veces hablamos con cierta ligereza, y en realidad es clave que podamos estar cimentados y fundamentados en la palabra. Creo que es la expresión, como les digo, más tangible y la más cercana a la que podemos estar de la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra. ¿Quieres saber lo que Dios dice de ti? Lee la palabra. ¿Quieres saber lo que dice de la iglesia? Lee la palabra. ¿Quieres saber lo que dice de tus hermanos? Lee la palabra. Porque si no comienzas a sustituir, ¿me entiendes?, con pensamientos, con otras voces, y comienzas a crear una realidad lejana a la palabra, que puede ser incluso buena. O sea, puede ser buena porque como humanistas terminamos creando un universo en el que todo es positivo, pero terminamos viviendo un evangelio lejano a la palabra y no tiene sentido. Entonces creo que es clave volver a eso. ¿Quieres volver a la voz de Dios? Vuelve a la palabra. Entonces quiero hacer ese paréntesis porque es clave. Y luego, bueno, el tema de los... Tengo 2 versículos clave que me parece que, o sea, yo hice mi tarea y puse obediencia en Google y bueno, pero hay un montón, o sea, sale un montón de obediencia, de lo que sea, pero hay 2 pasajes importantísimos en los que voy a compartir hoy, y uno está en Romanos, aguante de Romanos, como dice Juli. Aguante Romanos. Sí. Romanos. Uy, lo estoy buscando acá, pero lo tenía... A ver. Romanos 5, versículo 19. Dice lo siguiente: porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Esto pequeñito, o sea, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Esto es clave porque habla de la obediencia expresada en Cristo. Y yo creo que ese es el mayor acto de obediencia, y aparte creó un antes y después de la palabra obediencia, porque en el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, siempre que se hablaba de obediencia se hablaba de cumplir la ley.
cumplir los 10 mandamientos. De decir, bueno, hago esto y alcanzo el ser justo o el ser santo delante de Dios. Pero aquí la palabra resume toda esa búsqueda en un versículo. Dice, por la obediencia de uno solo, muchos fueron constituidos justos y seguirán siendo constituidos justos. Entonces, por la obediencia de Cristo, hoy nosotros somos justos delante de Dios. No hay una obediencia por parte nuestra que nos llegue a alcanzar la justificación. Esa justificación fue alcanzada por Cristo. Y creo que es clave porque a veces, y ahí vamos ahora a otro verso que está en 1 de Juan, porque muchas veces pensamos que el ser desobediente nos hace injustos o nos hace no ser agradables delante de Dios. Y son distintas, o sea, son distintos niveles de obediencia, y es importante como hacer una especie de separación. No es lo mismo la obediencia que nos lleva a la justificación que la obediencia que nos hace vivir una vida coherente a la fe que vivimos. Son dos cosas distintas, son dos obediencias distintas. Y la obediencia que nos justifica no puede ser llevada a cabo por nosotros, es imposible que la llevemos nosotros, la llevó Cristo en la cruz. Esa es la obediencia que nos justifica. Pero ahora luego dice lo siguiente, 1 de Juan 2:3, dice esto. Bueno, lo voy a leer desde el principio, me voy a retrasar 3 versículos. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, o sea, si alguno desobedece, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, aquí no está diciendo, porque aquí puede sonar fuerte que diga el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Eso es fuerte, o sea, que a un hijo de Dios que tiene años en el Evangelio le dice, mira, pero si tú no obedeces, no conoces a Dios y no tienes la verdad. Pero en realidad aquí lo que está hablando es distinto, y de hecho, si cambiamos de nuevo la palabra obediencia por oír, por prestar atención, por guardar, le da otro sentido, porque tenemos que sacarnos ese chip de hacer cosas para Dios. Y esto, aquí lo que está diciendo es que la fe, nuestra fe como cristianos, tiene que ser consolidada por una vida en obediencia. Es decir, de nada te sirve creer, o sea, no sirve nada la fe si no hay obras que expresen esa fe. Y es lo que dice Santiago, o sea, que muéstrame tú tu fe sin obras y yo te muestro la fe por mis obras. Porque la parte de la obediencia es lo que consolida la fe de un cristiano. Nosotros no somos conocidos como cristianos por lo que pensamos, sino por lo que vivimos. O sea, si yo puedo pensar un montón de cosas y puedo pensar conforme a la palabra, pero si no vivo conforme a la palabra, entonces mi vida como cristiano está puesta en duda. O sea, hay que poner en duda si de verdad nací de nuevo, si de verdad mi fe está firmada, y no tiene que ver con que, ¿será que acepté o no al Señor? No, sino que Dios dice, cuida de esto, o sea, presta la atención a esto, porque si tu vida no está siendo coherente con tu fe, entonces hay algo raro ahí. Y habla de esto, el que afirma lo conozco, o sea, tiene que ver con conocer a Dios, con contemplar su persona. La obediencia no es algo que hacemos para conocer a Dios, no es el fruto de conocerlo. Conocemos a Dios y por eso obedecemos, porque lo amamos. Es imposible ver a la persona de Cristo, ver la cruz, ver al Padre y no decir, necesito entregar mi vida a esto. O sea, no hay manera que yo me conforme con decir, creo en Dios. No, yo tengo que vivir esto. Esa fe tiene que ser expresada en obediencia. Así que bueno, ya me extendí. No, súper clave todo lo que dijiste. Y sumo esto a lo que recién recordaba que una vez aprendí con respecto a esto de la obediencia individual, podemos llamarle, ¿no? De cada uno hacerse cargo y responsabilizarse de su vida en obediencia a Dios. Que no solo es tuya, ¿no? No es tu obediencia, no son tus obras, como decías vos, Jesús, sino que eso que
que vos oís del Padre y después pones en práctica en tu vida, involucra a otras personas que te están rodeando, ¿no? Todos servimos en algún área de la iglesia o estudiamos en alguna facultad o colegio o trabajamos en algún lugar o tenemos una familia o amigos, y todas esas personas son bendecidas por nuestra obediencia a Cristo, ¿no? Y lo que me marcaba Dios con esto, ¿no? En su momento, yo soy líder de adolescentes en la iglesia, y Dios me decía como, bueno, lo que vos hagas en intimidad va a automáticamente proyectarse y tener influencia en las chicas que lideres. Así que como tener cuidado de lo que hagas, ¿no? Y no como una amenaza, sino como decía Jesús, ¿no? Realmente plantearse, ¿no? Bueno, ¿cómo está mi fe? Y de acuerdo a eso, bueno, ¿cómo está mi manera de vivir, ¿no? Y creo que eso es re importante para también agradar a Dios, ¿no? Que no es lo mismo obedecer a Dios que agradar a Dios, ¿no? Pero sí van de la mano, ¿no? Así que nada, gracias ahí porque fueron claves los versículos, yo me los anoté, lo admito, soy re traba ahí, así que anoté. Y bueno, seguimos ahí con las preguntas, ¿no? Y la que te quiero hacer ahora es si obedecer a Dios tiene algún costo. ¿No? Sí. No es que si nosotros, como Jesús, no tenemos que morir en una cruz, ya sabemos que Jesús pagó el precio, pero ¿hay algo que a nosotros nos cueste en el obedecer a Dios? Es hermosa esa pregunta, y es hermoso lo que dijiste antes acerca de la cruz, porque yo me estaba hablando acerca de eso o sea, yo entiendo que para poder obedecer al Señor, primero tenemos que ser hijos, obvio. Lo primero. Pero también tenemos que rendir nuestra voluntad. O sea, es rendir nuestra voluntad, creo que es el primer paso. O sea, una persona que dice, no, pero es que no puedo obedecerla, no, pero es que no has rendido tu voluntad. O sea, no está siendo coherente con esto. O sea, no has rendido por completo tu voluntad. Y el tema con la vida en obediencia es que el destino de una vida, de un hijo de Dios en obediencia, es la cruz. O sea, y voy a explicar algo al respecto, porque la cruz es el inicio de una vida en obediencia, pero también es el destino. Es decir, una persona que constantemente obedece a Dios, más temprano que tarde, va a ser llevada a la cruz. O sea, va a ser una persona que va a morir por completo y va a tener que entregarlo todo. Va a un punto en el que ya vas a deberte a Dios, a tal manera que, Señor, mi vida no me pertenece. O sea, ya soy plenamente obediente en el momento que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo, por lo menos, personalmente, a mí esto fue algo que el Espíritu Santo me estuvo como impactando hace un par de horas. Y me golpeó porque dije, Señor, yo quiero un destino así. Suena loco y osado, pero yo quiero una vida así. Porque la obediencia más hermosa y la más perfecta fue la que tú demostraste en la cruz. Fuiste obediente hasta la cruz. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de ser obedientes hasta la cruz, digo, yo no quiero una obediencia inferior a esa. Señor, dame la capacidad de ser obediente para morir en la cruz. O sea, yo quiero esa obediencia. Es un placer. O sea, cuando entiendes lo hermoso que es ser obediente al Rey de Reyes, dice, Señor, no me debo a mí. Yo necesito morir por tu reino, necesito morir por tu persona. No me importa el costo. Y digo, ¿quieres ser obediente? Te va a costar todo. No te va a costar mucho. No te va a costar algo. Te va a costar todo. Ese es el Evangelio. Todo. O sea, Cristo lo dio todo. Y si tú quieres imitar a Cristo y vivir como Él, tienes que darlo todo. No puedes dar una parte de tu vida. No funciona así el Evangelio. Así que bueno, para mí cuesta todo. Sí, totalmente de acuerdo. Y se me venía a la mente ese versículo que dice que el morir en Cristo es ganancia. Y ahí no está hablando de una muerte física, sino está hablando de la muerte a las pasiones de la carne, ¿no? Como leíamos antes en el versículo de Romanos 8, que es, si por el poder del Espíritu hacemos morir todo eso que nos aleja de Dios,
vamos a vivir y vamos a ganar, no vamos a triunfar. Así que, nada, re de acuerdo con esa respuesta. Obedecer a Dios nos cuesta todo. Aparte, también la obediencia a Dios trae bendiciones. Sí, Tal se cual. colgó Mati, creo. Sí, me parece que se nos fue Mati. La sola pregunta, dos en una, No, ahí está. quería hacerte, Jesús. Sí. Ahora se escucha bien, perfecto, porque había un... Sí, te escucha Mati. Había dicho que la obediencia trae... había dicho antes que la obediencia trae bendiciones. Y tengo dos preguntas para hacerla. La primera es, en tu caso personal, Jesús, ¿cuáles fueron las bendiciones de la obediencia? Bueno, lo voy a poner de esta forma, porque estuve leyendo y meditando y me di cuenta que la fe y la obediencia están directamente relacionadas. De hecho, la obediencia es, como les decía hace rato, la consolidación de nuestra fe. Y ojo, esto no sé si está escrito, capaz lo voy a escribir en Jesús 2:4, pero fue un pensamiento que como que el Espíritu Santo me ilustró, o yo lo pude ver de esta manera, y era como que, o sea, la fe nos lleva nos hace alcanzar el cielo, por así decirlo, pero la obediencia atrae el cielo a la tierra. O sea, no sé si lo ven de esa manera, pero es como nuestra fe nos da acceso al cielo, y es lo que nosotros subimos, por así decirlo, pero para que toda la realidad del cielo baje, necesita una vida obediente, o sea, una vida coherente a eso que conquistamos o que conquistó Cristo para nosotros, que conquistamos, somos copartícipes con Él cuando accedemos a través de la fe. Pero entonces la fe es la que nos lleva, y la obediencia es la que trae el cielo a la tierra. Y yo creo que esa es la mayor bendición. Cuando tú comienzas a ser obediente, comienzas a vivir el cielo en la tierra, comienzas a ver las realidades de Dios en tu vida. Y yo creo que todos necesitamos comenzar a buscar esto. O sea, la tierra va a ser restaurada cuando los hijos de Dios comenzamos a vivir en obediencia. Imagínense todos los hijos de Dios viviendo en obediencia, coherentes, todo el día 24/7. La tierra es restaurada. O nos matan a todos o todos se convierten. pero, o sea, ¿me entiendes? O sea, si viviéramos una vida así, la tierra fuese restaurada. Entonces, creo que eso, o sea, yo creo que más que nada eso y eso, es traer el cielo a la tierra. Esa es la mayor bendición que trae una vida en obediencia. Amén. Bueno, ahora La vamos segunda pregunta que te quería hacer es, dale, no. ¿qué produce en Dale. nosotros la obediencia de Dios? Yo creo que voy a seguir repitiendo lo mismo, porque la obediencia lo principal que nos da es una vida coherente. O sea, una vida coherente con lo que creemos y con lo que hablamos y con lo que pensamos. O sea, la obediencia es lo que trae coherencia a nuestra vida. Y sobre todo nos consolida, o sea, nos consolida como hijos. Una persona que guarda los mandamientos, una persona que Dios ama, que Dios toma como hijo, ¿me entiendes? O sea, eso nos consolida incluso nuestra identidad. Y nos lleva también a madurar como cristianos, como hijos de Dios. Yo creo que una persona que nunca obedece es una persona que siempre va a ser inmadura. Siempre va a ser inmadura. O sea, y es clave, porque la iglesia va a madurar a la medida que seamos obedientes y a la medida que guardemos la palabra y la vivamos. Eso es una iglesia madura. No que entiendas todo, pero que vivas con coherencia lo que estás entendiendo. Tal cual. Recién el Espíritu ponía ahí palabras en mi mente y se me venía esto, ¿no? Como los pasos en obediencia siempre van a ser pasos hacia adelante y pasos hacia Cristo. Así que, o sea, no demos lugar al temor o a la comparación o a la vergüenza o al qué dirán por tomar un paso en obediencia a Dios. No, hacelo. Ahí como vamos a tomar el ejemplo de nuestro invitado que nos contó al principio. Recibieron un sueño de ir a Argentina, mandate, hacelo. Obviamente un viaje a otro país, mudarse de país es
algo obviamente importante, ¿no? Que cuesta, ¿no? Y involucra dinero y un montón de papelerío, pero más allá de todo eso, obedece a Dios, porque en animarte, en dar ese paso de fe, Dios se encarga del resto, ¿no? Y vas a salir sin dudas bendecido. Así que quiero hacerte una pregunta, Jesús, ahí ya quedan los últimos 10 minutos del programa, pero quiero vamos a darle con todo. Y pedirte que resumas, si es que se puede, ¿no? En unas pocas palabras o en una frase o en una oración, cómo debe ser nuestra obediencia a Dios, ¿no? Que básicamente ya lo estuvimos charlando un poco, pero para que quede ahí bien práctico. Bueno, la obediencia tiene que ser el resultado del amor que sentimos por Dios, no el canal por el cual vamos a recibir una bendición. Punto. Amén. Amén. Wow. Se tomó en serio lo de las pocas palabras. Sí, no, muy bueno. Me dijeron pocas palabras. No, está bien. Gracias. Así nomás lo dijo, en pocas palabras, pero fue impresionante. Sí, impresionante. Sí, muy acertado. Muy acertado. ¿Queda tiempo para una pregunta más o creo que sí? Obvio, tenemos ahí, creo que si respondo así, le damos con todo. Sí. No, la pregunta que te quería hacer, Jesús, que creo que a todos nos ha pasado cuando estuvimos en la iglesia, es si una persona está hace poco en la iglesia, ¿tiene que obedecer de igual manera que las personas que están desde hace tiempo en la iglesia? Es decir, ¿influye la madurez espiritual en la obediencia? Sí, está buena esa pregunta y es un poquito medio como que se puede interpretar diferente, pero lo primero, reemplazaría la palabra tiene que obedecer con puede obedecer. Eso lo reemplazaría en el sentido porque, como les decía, no hay una obligación y eso ya automáticamente no es una obligación, es diferente. Pero ahora puede, sí. Y yo creo que la madurez espiritual no tiene que ver con el tiempo que tengamos en la congregación o el tiempo que tengamos en el Señor. Esa es tu antigüedad, tu antigüedad ministerial o tu antigüedad como hijo de Dios. O sea, tu cédula de hijo de Dios dice, no sé, 1980, pero tu madurez espiritual puede ser la de un bebé. Y esto es clave porque la madurez espiritual tiene que ver con la cercanía de nuestra vida hacia Dios, hacia la palabra. Y hoy en día yo conozco, o sea, y lo más tremendo es que me dices esto y hace poco conocí a una persona que tiene, no sé, como 4 meses de haberse convertido al Señor y la percibo más cerca de Dios que muchas personas que tienen más de 20 años de ministerio. Y es tremendo y por ahí, o sea, puede sonar fuerte lo que estoy diciendo, pero el tiempo no determina nada en la vida de un hijo de Dios. La cercanía a Dios sí. Y yo creo que hay personas que en el mismo instante que conocen a Dios se apegan a tal punto que no se apartan de Él. Y hay personas que con el tiempo se olvidaron de quién era Dios en su vida y se fueron apartando. Entonces el tiempo no determina la madurez ni el carácter. Pero sí creo que una persona que recién llega a los brazos de papá es capaz de obedecer y de vivir una vida coherente, incluso mayor y con más coherencia que una persona que tenga 30 años de servicio incluso en la congregación. Y eso es clave porque con humildad nos lleva también a las personas que tengan tiempo sirviendo, pastores, líderes, profetas, quien sea, o sea, con cualquier ministerio, porque cualquier persona está por debajo de Cristo, punto. Todas las personas, incluyendo nuestros líderes, tienen que tener la humildad de un día de decir, che, tengo que revisar mi corazón, mi vida está siendo coherente. Tremendo, o sea, y es fuerte quizás, pero es la verdad. Y verlo de esa manera, ver la vida de un cristiano de esa manera, nos lleva a la madurez. Eso es madurez. Humildad es una expresión de una vida madura. Y cuando tú eres humilde, tú dices, ¿será que yo soy coherente con lo que estoy diciendo, con lo que estoy viviendo? Porque hay personas que te digo que de verdad tienen un encuentro tan profundo con el Señor
que lo conocen de una manera que cambian su vida de manera radical y comienzan a vivir en obediencia y te retan. O sea, tú le dices, loco, ¿cuánto tiempo tienes tú en la iglesia? Aparte, tienes ese concepto de iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la congregación? No, tengo 5 meses. No, pero tremendo lo que Dios hizo en tu vida, no sé qué. Pero al punto que incomoda, se incomoda porque en la vida humana, en nuestro plano natural, si tú tienes 10 años en una empresa, se supone que conoces todo lo de la empresa y eres el capo de la empresa. Y el que llega tiene que aprender de ti. Pero en el reino no es así. En el reino la persona que llega de último recibe la misma paga y tiene el mismo acceso y tiene el mismo salario que el que tiene 20 años trabajando. Y es clave que entendamos eso porque vemos el reino con otros ojos y no nos enorgullecemos de lo que hemos hecho o de lo que hemos alcanzado, de los tiempos que tengamos en la iglesia. Nada que ver. No se trata de lo que haces, se trata de cuán cerca estás de Dios. Si estás cerca de Él y lo conoces, bien. Pero si no, guarda, porque puedes hacer muchas cosas y no conocerlo. Sí, tal cual. Recién pensaba que no se trata tanto, como decías vos, de la cantidad de tiempo que estamos en la presencia de Dios, ¿no? Porque podemos estar orando 30 horas seguidas, pero no estar cerca de Dios porque no lo reconocemos como Dios, ¿no? No lo reconocemos como quien Él es, ¿no? Como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestra guía. Así que, nada, qué importante, ¿no? Que entendamos que la calidad de nuestra intimidad está en prioridad a la cantidad de tiempo que pasemos con Dios, pero sí también es importante la cantidad de tiempo. O sea, eso no le quita importancia a la cantidad, ¿no? Pero yo creo que la cantidad se agrega. Es algo que Dios va agregando a medida que nosotros priorizamos en la calidad, ¿no? Y en tener un encuentro profundo, ¿no? Que avance hacia Dios. Así que nada, re de acuerdo con todo lo que dijiste ahí, Jesús. Bueno. Y bueno, son ahí 58. Y la clave está en leer. Se puede, no sé si se puede decir algo más. ¿Se puede decir algo más? ¿Tengo tiempo? Sí, obvio. Hay algo que, Sí. o sea, ¿sabes qué me trajo hace poco? Estuve como meditando en la parábola del hijo pródigo. Y es tremendo porque el hijo pródigo fue desobediente, ¿no? Se apartó de la casa, tomó sus bienes, se fue, hizo desastre. Y luego él escuchó la voz, fue obediente y dijo, ok, pero ¿qué rayos estoy haciendo aquí si puedo ir a la casa de mi padre? Pero cuando va a la casa del padre y hacen fiesta y todo, sale el hermano mayor que no salió de casa, que se quedó con el padre, que se quedó cerca del padre y tuvo una actitud tan rara, o sea, tan de no alegrarse y de no escuchar el corazón de Dios, sí, y él estaba en la casa, él no se fue, a la vista de todos y de los jornaleros y de todas las personas que estaban ahí decían, no, pero este es el hijo obediente, el desobediente es aquel que se fue. Pero podemos estar en desobediencia estando incluso dentro de casa. O sea, dentro de casa podemos ser hijos desobedientes. Pero no tiene que ver con lo que hacemos externamente, sino lo que somos por dentro. Entonces, él enseguida dijo, pero ¿por qué no me das a mí una fiesta? Ey, pero aquí ya me desobedeciste. O sea, aquí ya no estás obedeciendo lo que yo estoy hablando. Si yo estoy hablando alegría y celebremos la llegada de tu hermano, una vida obediente celebra con amor y compasión esa llegada. Entonces, ahí hubo también un fruto de desobediencia, incluso estando dentro de casa. Y es lo que digo que nos lleva a decir, che, pero, ¿me entiendes? O sea, en ese momento fue más obediente el hijo pródigo que el hermano mayor. Y es raro, o sea, no es raro, sino que es como algo como para prestar atención y para como le digo, con humildad revisar nuestros corazones y evaluar nuestros cimientos, nuestros fundamentos. Así que bueno, quería decir eso antes de que se acabara todo. Tremendo. No, está súper bien. Bueno, para ir ahí, lo que contó para ir ahí dando pie al término del programa, queremos pedirte, Jesús, si puedes orar por todas las personas que nos están escuchando, por todos los corazones que están involucrados o que se van a involucrar con este programa, que van a ser tocados por lo que estuvimos charlando acá. Y nada, bendiciendo, ¿no? A esas personas que vayan a escuchar o que escucharon el programa. Amén.
Bueno, papá, te damos gracias, Señor. Gracias primero que nada por tu persona. Gracias por lo que eres, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por la obra, Señor, que nos acercó a ti, que ahora confiadamente, Señor, podemos entrar en tu presencia. Y no solo entrar lejanamente, sino llamarte papá, Señor, y abrazarte. Gracias por eso, primero que nada, Señor. Ahora especialmente, Señor, te pido por las personas que están escuchando ahora y por las que van a escuchar, Señor. Incluso, Señor, por las que a través de lo que estás haciendo en la vida de los que están escuchando, Señor, otras personas también van a ser impactadas. Papá, te doy gracias por ellos y te pido, Señor, te ruego, Señor, que nos des la gracia, Señor, y el poder para poder llevar vidas en obediencia, Señor, para poder traer coherencia, Señor, a nuestras vidas como hijos de Dios. Papá, te pido eso, Señor, que sea un tiempo de cultivar coherencia, Señor, en nuestras vidas, que podamos expresar, Señor, lo que creemos, lo que pensamos, Señor, lo que leemos en la Escritura, que lo podamos expresar en obediencia, Señor. No solo, Señor, para que nosotros disfrutemos a plenitud la obra de tu Hijo, sino que otras personas también puedan conocerlo a través de lo que vivimos, Señor. No solo de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. Para una iglesia que exprese coherencia, Señor, una iglesia que exprese al cielo en vidas obedientes, Señor. Padre, te damos gracias porque tu Hijo fue obediente. Gracias porque Cristo fue obediente. Y a través de su obediencia podemos hoy ser justos delante de ti, Señor. Pero queremos más, Señor. Queremos más. Que en los próximos días, Señor, cada uno pueda también tener esa introspección, Señor, en nuestros propios corazones y ver qué cosas están ahí, Señor, flaqueando. Que podamos, Señor, ser humildes y podamos corregir, Señor. Padre, corrige nuestros pasos en este tiempo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pedimos también que esta noche sea una noche de bendición, Señor. Bendigo, Señor, los sueños de cada una de las personas que están escuchando, Señor, y que ellos también puedan comenzar a reconocer la voz de Dios en todo. Y que puedan discernir, Señor, y que puedan saber qué voz viene de qué fuente, Señor. Y cuando escuchen la voz de Dios, dale, Señor, también la gracia para obedecer. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. 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 Gracias por orar ahí. Gracias Y bueno, por orar, Jesús. nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos despidiendo. Terminó rápido el programa, Sí. pasó rápido. Se pasó la volando. verdad, yo siempre digo agradecer a Jesús, al invitado al día, por haber compartido Sí. su testimonio. La verdad, nos pone contento escuchar los testimonios de todos los invitados que entrevistamos. La verdad que aprendemos, sacamos cosas, aprendemos, nos pone contento y eso nos lleva para seguir adelante. Si Dios hizo algo en él, también lo va a hacer en nuestra vida, así que me pone contento. Jesús, la verdad, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Agradecer Y te a nuestros honramos seguidores. también. Te honramos, por abrir tu corazón. bendecimos. Exacto. Y agradecemos a nuestros seguidores, la gente del chat, que siempre están ahí con nosotros, así que bueno. Pero bueno, tenemos que terminar, así que Juli, compañera. Sí, igual antes de cerrar ahí la transmisión, les adelantamos que el viernes que viene van a estar Belu y Nico, los otros chicos que son conductores acá Nosotros del descansamos. programa. Una vuelta de Dentro de rosca, 15 sí, días nos nosotros vemos. tomamos un descansito, pero vamos a estar ahí en el chat. Un descanso. Pero bueno, los chicos van a estar hablando Bueno. del arte de perseverar en el proceso, que está reunido con lo que hablamos hoy, así que no se lo pierdan el programa el viernes que viene. Y nuevamente les mandamos un beso a todos. Muchas gracias por vernos. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias, que Dios los guarde y los bendiga. Igualmente.